continuación viene una conferencia magistral que se titula Fog Computing, Paradigmas, Tendencias y Seguridad, a cargo del ingeniero, ahora sí, Alejandro Velázquez Mena. ¿Sí? Bueno, vamos a dar una pequeña reseña de… Bueno, el maestro Alejandro Velázquez Mena es ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde se graduó de ingeniero electrónico, módulo Electrónica para Comunicaciones. Obtuvo su grado de maestro en Ciencias de la Computación en el Instituto, en el IMAS, para más corto, ¿no?, de la UNAM. Área de especialidad, redes de computadoras, cómputo distribuido. ¿Sí? Es profesor de carrera de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Desde el 2011, actualmente tiene el cargo de jefe de departamento. Durante su vida profesional, laboró más de 10 años como consultor para la Auditoría Superior de la Federación, Sedesol. ¿Sí? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias a Limas por la invitación y nosotros vamos a hablar un poco más de qué se trata Fog Computing, sus paradigmas, tendencias y seguridad. Bueno, para eso tenemos que tocar un poquito la historia de las redes, ¿no? Si nosotros lo vemos aquí, esta fue la primera presentación de cómo se manejaban las redes, ¿no? Entonces, si ven, pues se ve, estas son de los acetatos, no sé quién trabajó con acetatos, ¿no? Ahí por ahí hay varios, ¿no? Entonces, aquí lo que nos están simulando, lo que nos están presentando es la computadora, ¿no? Una interfaz de computadora, su cable, el transceiver que va a conectar con la parte del cable coaxial, ¿sí? Y estos van siendo más computadoras, y esta fue la primera presentación que se hizo, ¿no?, ante un evento en la IEEE de cómo era lo que hoy se conoce como Ethernet, ¿no?, la red de datos. Y fue en 1976, o sea, hace 42 años, ¿no? A partir de ello empezó a crecer las redes, empezaron a funcionar de manera privada, de manera pública, ¿no? Y ustedes se imaginan cómo físicamente es el Internet, ¿no? Si hablamos de eso, ¿sí?, ¿qué pasa el Internet en 1998? Si lo que hacemos es hacer un enlace, una red, una nube, la pintamos de colores, ¿cómo se vería Internet en ese año? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Una malla, una telaraña, un cubo? ¿Cómo se lo imaginan? ¿No se lo imaginan? Algo así, ¿sí? Entonces, cada uno de estos colores, ¿sí?, representa un segmento de la red, de todo el mundo, ¿no? Si eso nos vamos y lo vemos en el 2002, ¿no?, resulta que ya se empezó a hacer difuso y que los 256 colores en tonalidades ya no alcanzó y tuvimos que subir la resolución, ¿no? Y si nos vamos así, en el 2003, empieza a cambiar drásticamente. 2010, ¿no?, ya es casi un solo color, ahí se va viendo, ¿no? 2015 empieza a crecer. Si ven, antes era como que una sola. Ahí ya me pasé. Aquí está, ¿no? Y en el 2015 como que hay una expansión, ¿no?, de dispositivos. Para acá, es que está al revés. Otro, el Internet por actividad durante el día. Esta es una gráfica muy interesante. No sé si se alcanza a ver por un poco oscuro. Si ven, aquí hay la parte de lo del día y la noche. Aquí se ve algo sombreado, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos los indicadores. Mientras que es azul oscuro, es que no hay actividad en los dispositivos en Internet. Azul claro, verde, amarillo o naranja y rojo. Entonces rojo es de bastante intensidad, que da la casualidad que a mediodía en la noche… bueno, ahí se ve mejor, ¿no? De ese lado se ve mejor. ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a ver? Ahí, sí, en los dos. Bueno, ya no se ve, pero aquí sí, aquí casi no se ve el color. Entonces se va viendo. Entonces, esto es algo muy interesante porque ahí están viendo la actividad de Internet en el mundo, ¿no? Entonces está padrísimo. Entonces ahí pueden ver cosas como si fuera la energía eléctrica, ¿no? Tiene los mismos parámetros y demás, ¿no? Lo no interesante es que lo hizo fue un hacker. Este hacker lo que manejó fue que entró a ruteadores con contraseñas. Precisamente en la plática anterior comentaron precisamente de por qué cambiar seguridad, por qué manejar llaves, y a partir de ello, entonces les puso ahí un troyano, de tal manera que leía la actividad de Internet, más otras cosas, ¿no? Y entonces aquí estaba demostrando primero
cómo estaba la actividad de Internet de gobiernos o de empresas y estaba comparando si era la misma actividad, era la misma cantidad de usuarios que se conectaban y la intensidad, ¿no? La mala es que aproximadamente más del 50% de los dispositivos que estaban ahí estaban infectados, ¿no? Entonces, es muy educativa esta gráfica, pero ahí tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ponían sus equipos en forma de default, no cambiaban contraseñas, no cambiaban llaves, las cambiaban en periodos muy largos y eso hacía que podían tener vulnerabilidad para ello. Ahora, bueno, ya vimos cómo se ve bajo mapeo de redes de ciertas empresas y de personas. Luego, pues aquí por un activista, ¿no? Que estamos viendo. La siguiente, por zona geográfica, cómo lo estamos viendo, cómo se ve en Internet por la gran cantidad de usuarios que se maneja, ¿sí? Por conexiones físicas, ¿no? Podemos ver los enlaces satelitales de fibra óptica, submarinos, ¿no? Ahí los vamos viendo por dónde pasa la red de redes, ¿no? Cómo se conecta. Entonces podemos ver que Internet lo podemos ver de muchas vistas, ¿no? Estas conexiones físicas, 2012, aumenta al 2016, ¿no? Empezamos a ver ya cables de fibra óptica submarinos, ¿sí? Cómo se ve el Internet según Facebook, ¿no? Aquí lo que no están viendo es tanto rutas y demás, sino son cuestiones de amistades, ¿no? ¿Quién se conecta con quién? Y también hay una forma de iluminación, ¿no? Y esta es... Y otra, por dominios, ¿no? Aquí lo que hicieron, otra persona, un ruso, lo que hizo fue, a ver, vamos a ver por hits de los dominios, pero por hits, no decir .edu, .com, ¿Quién será? Si ven aquí tenemos varias, ¿no? ¿Quién será esta? Google, ¿no? ¿Y quién serán las demás? ¿No? Entonces esta la vamos a poner, digamos, en vivo, ¿no? Aquí está, ¿no? La empezamos a hacer un poquito más grande. Y ahí lo tenemos, ¿no? La hacemos más pequeña. Entonces, sí, efectivamente, pues, voy a quitar esto. Ahí están, ¿no? Ah, bueno, no se ve la presentación. Yo moviéndolo y usted imagínenselo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos a Google, Facebook, Yahoo, YouTube, Live, ¿no? Y ya si le damos aquí clic nos dice cuánto es lo que ocupa, ¿no? Google, estamos manejando que es un sitio, ¿no? Primer lugar en los Estados Unidos a nivel global. ¿Quién se conecta? ¿Cuántos se conectan de esa red? 50%, ¿no? Y bueno, esto fue a cierta fecha que poco a poco se va actualizando, ¿no? Aquí podemos ver, vamos a ver algo así, ¿no? Vamos a darle UNAM, ¿no? UNAM MX, a ver cómo está rankeado. Aquí está UNAM, ¿no? Si ven, lo hacemos chiquito, pues ya es una bolita, ¿no? Y algo chiquitito acá, ¿no? Le damos clic, ¿no? Nos comenta, ¿no? Es el 1700 a nivel mundial y 17 a nivel México, ¿no? Y que solamente todos los usuarios que lo están manejando es el .079 de visitas. Entonces parece que ciertos sitios están más visibles que otros, ¿no? Ahí pueden darle... ¿Qué otro quieren conocer más o menos del dominio? Y que haya interactiva. ¿Cuáles les interesaría? ¿Cuál será el primero a nivel México? Porque este es el poli. Por ahí oí poli. ¿Sí? ¿Oye eso? Ahí me equivoqué. Ahí está. A nivel el poli. Ahí está. 20,000, ¿no? Y 329, ¿no? A ver. Un sitio que sea dominio MX que sientan que es grande. Uno de gobierno. Allá se fue. Uno de gobierno. ¿Qué será? ¿El SAT? Vamos a ver. A ver. Ándale, vamos a ver.
Empezamos primero. Ahí está, SAT-MX, ¿no? Ahí está. 94, ¿no? Supongo, ¿no? Todos ahí pagamos los impuestos, ya por lo menos los vemos. Se ve más que el poli ahí, ¿no? Pero está muy arriba. Un banco, ¿les parece? A lo mejor puede ser. Banamex. .com, ¿verdad? Es .com. Sí se ve grande. Pero pues parece que no tanto, ¿no? 60. Vamos a ver, MIT Edu. Aunque ya nos salimos de... Pero no importa. Edu. 556 en nivel y 1200. O sea, está más o menos. Bueno, casualmente, el número 1 en México es MX, Google MX, ¿no? Pero que es muy poquito. Y con esto podemos ver y hay cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, volvemos a ser chiquito, pero si ven, con Live es mucho más, ¿no? Aquí está Google, aquí están los demás. Vean, acá hay otros como que un poquito grandes, ¿no? Y vemos, está un sitio de China, pues debe de ser, ¿no? Pues, quién sabe cuántos chinos hay en el mundo, ¿no? O sea, ¿no? Y así podemos empezar a ver, ¿no? Entonces, aquí podemos manejar todo tipo de vistas, ¿no? Este es solamente una toque de pantalla de lo que vamos viendo y este tipo de constelaciones van siendo por dominio, por visitas de dominio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Internet dices, uy, ¿cómo lo vemos físicamente, lógicamente, por capas, ¿no? Enlaces, vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello, pues a final de cuentas, toda esa nube de Internet van siendo estos, ¿no? Dispositivos, ¿no? Computadoras, servidores, access points, switches, ruteadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que después de eso tenemos que ponerle seguridad, ¿no? Seguridad de todo tipo. Seguridad en cuanto a servidores de autenticación, firewalls, pueden ser locales, de frontera, ¿no? Servidores de contenido, antivirus, pero pues ya es anti-malware, ¿no? Unidades certificadoras, valga la redundancia, para los certificados digitales, detectores de intrusos, ¿no? IDS, IPS. Hay que monitorear la red, que está sana, porque a final de cuentas, aunque los ataques no sean tan invasivos hacia los equipos, servidores y demás, pueden ser hacia los switches, ¿no? Y dañar su salud, dañar su rendimiento, y eso puede ser que una red sea lenta, que al final de cuentas el usuario dice, no tengo internet, no sé en dónde está la falla, ¿no? Hay que darle un hardening, un robustecimiento a routers, switches, ¿no? Analizadores de tráfico. ¿Sí? Todo eso hay que hacer en cuestiones en las redes de computadoras, y que fue cuando vimos, ¿no? Que era 2008, 2010, 2012, ¿no? A partir de eso, ¿sí? También lo podemos ver por protocolos, ¿no? Si empezamos a trabajar con estos protocolos que muchos los han conocido, ¿sí? Directa o indirectamente, algunos ejemplos, está la parte del proyecto ARPA, tenemos protocolos como FTP, transferencia de archivos, ¿no? Y HTTP, ahí cuando Internet, una de sus causas que fue el boom, fue precisamente en este protocolo, ¿no? El protocolo que nace de la parte del CERN y actualmente casi todas las aplicaciones corren bajo ese estigma, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, pues este protocolo trabajó con 3 etapas, ¿no? Negocios, comunicación y entretenimiento. La primera gran etapa se le conoce como precisamente contenido web. ¿Qué hacía eso? Casi todo era estáticos, teníamos páginas, formularios, foros, ¿no? Texto, imágenes para entretenimiento, ¿no? Hoy en día ustedes pues, manejan mucho el streaming, pero en esas fechas lo que más nos emocionaba era conseguir 20 imágenes y moverlas en paralelo para que hiciera una animación, ¿no? Porque pues, obviamente el internet salía muy caro en ese momento, ¿no? Después viene la parte de comunicación web, que dijeron, vamos a ponerle programación, en esa parte estamos viendo que empieza a funcionar, y en esos años empieza a salir el concepto de e-commerce, ¿no? Que ahorita comercio electrónico es de las cosas que más vende a nivel mundial, ¿no? En negocios. En comunicación, pues salen los blogs, las redes, las primeras redes sociales. ¿Quién ha usado, o quién usó Messenger? Porque ahorita ya casi nadie usa esa cosa, ¿no? ICQ, ¿lo conocen? ¿No? Sí, nada más unos, los de aquí ni se mueven, ¿no? Puro Facebook chat y cosas así, ¿no? WhatsApp y demás. Blog, ¿no? En el caso de entretenimiento salieron precisamente los protocolos peer-to-peer vía web, ¿no? Pues, ahí sí supongo que conocen el Emule, ¿no? Alares,
¿no? Toda esa parte para compartir. El famoso problema que tuvo Napster, etcétera, 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 ¿no? Después que vino la parte del contexto web, ¿no? Que empezaban a tocar con lo que se le conoce como la web 0.0, 2.0, como se le conoció, ¿no? Que iban a manejar la semántica webs, ¿no? Empezaban a hacer ya compras por internet, ya de cualquier tipo, ¿no? Antes era muy relacionado con la tecnología, ¿sí? Interfaces inteligentes, empezamos a manejar en entretenimiento, ¿no? Ya que los juegos se podían realizar en línea, ¿no? Hoy en día es lo que ustedes hacen, ¿no? Pero pues antes todavía había que control remoto, el teclado, ¿no? El joystick, ¿no? Empezar a trabajar con eso. Y después viene un nuevo concepto a partir del 2012-2015, ¿no? Que es precisamente, sale el web de las cosas, ¿no? Ya cualquier cosa, ¿no? Cualquier dispositivo se puede conectar a internet y obtener información, ¿no? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes actualmente, no? Que el teléfono, el reloj, la chamarra, los lentes, ¿no? Y así empezamos a poner varias cosas. Y en su casa el despertador, ¿no? El refrigerador, las luces, ¿no? Empezamos a trabajar, pero que mande y envíe información, ¿sí? Y ahí empezamos a tener traducción inmediata, el concepto de wearable, ¿no? La parte vestible, procesamiento de voz, ya inteligencia artificial en la parte de web, ¿no? Empezamos a ver comunicaciones y entretenimiento, empezamos a tocar fronteras borrosas, juegos que ya empiezan a tener como, no tanto inserciones, pero que ya tenemos el guante que podemos hacer algo, ¿no? La palanca que yo la simulo con la mano, ¿no? El tapete, ¿no? Empezamos a trabajar con eso. Y al final, ¿no? Que es lo que tiende hacia el 2020, ¿sí? Se le conoce como el pensamiento o la noción web. ¿Qué va haciendo? Si lo vemos en el entretenimiento, ya no van a ser los joystick o la mano, porque ahí conocieron más o menos tienen el Kinect y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora se van a implantar cosas en la mano, ¿sí? Ya no va a ser los cascos, ¿no? Ya van a tener algo para que empiecen, ahora sí que lo que antes decía, ¿no? Todavía no le digo a la computadora lo que pienso, ¿no? Pues ya vamos para allá, ¿sí? Ya lo voy a pasar, ¿no? Comunicación, la áurea digital, ¿no? Que todo el ambiente se oiga como realmente es. Hoy en día, tratamos de hacerlo con qué, pues precisamente tenemos acá las bocinas, ¿no? Entonces, si hablo, va a estar en la misma intensidad. Lo que están haciendo hoy en día, ¿qué es? Que si yo me muevo, se oye más de este lado con respecto a las bocinas que con respecto al otro, ¿no? Y ya lo viven también en los cines, ¿no? Ya empezaron a tocar toda esa parte de sentidos y ahí va, pero ya cada vez más, ¿no? Cerebro artificial en negocios, agentes, ¿no? Inteligencia colectiva, sacar toda esa información. Y entonces empezamos a ver todo eso, más o menos entre el 3 y el 4, ¿no? Salieron los dispositivos o el concepto de Internet of Things, ¿no? Y que también da casualmente, con las imágenes que vimos anteriormente, como al principio como queda, hubo un boom, se paró y después otro boom estuvo en la parte de imágenes y fue precisamente porque ya no solamente estabas conectando a personas, sino a cosas, ¿no? Y eso pasa con esta imagen, ¿no? Que era lo que teníamos. En el 2003 teníamos a la población, ¿no? Y los dispositivos que utilizaban, ¿no? Que era mucho menos de uno a población. Pero ya en el 2008, ¿no? Aquí viene la curva de inflexión, que resulta que ya cada persona tiene un dispositivo, ¿sí? Y la compañía Intel, cuando habló más o menos en el 2010, dijo que en 5 años, ¿sí? 7 años aproximadamente, de 5 a 7 años, ya cada persona iba a tener 6 dispositivos que iba a controlar, ¿no? Entonces, si nosotros nos pasamos para acá, ¿no? Ya estamos en esta fecha y pues ya casi lo alcanzamos. Nada más que, esto se tardó un poco, ¿sí? Y ahorita Cisco lo que está diciendo es que, eso no se va a alcanzar en el 2017-18 que hoy en día estamos. Pero si nos empezamos a contar, ¿cuántos de ustedes tienen más de un dispositivo? Ya casi todos, ¿no? Andamos como en 1 y 3. Gracias. ¿Sí? De 1 y 3. Entonces están diciendo que en el 2020, ¿no? Ya cada persona va a tener esos 6 dispositivos. Y si ven, pues no, ahorita tienen smartphone, tableta, computadora, uno que otro tiene el relojito, ¿no? Por ahí es la chamarrita y así pues la pulsera, y entonces ya le empiezan a sumar esos dispositivos. Y entonces, precisamente por eso la parte de internet, esto se incrementó, ¿sí? Pero pues ahí empezamos a tener problemas de seguridad, porque ya hay más dispositivos que se manejan en internet que personas en el planeta.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos precisamente de la arquitectura, ¿no? Trabajando en Internet de las cosas, pues ya la conexión se volvió infalible. Le voy a regresar un poco. Ah, no, es para acá. Aquí. Aquí muchas de estas conexiones, la mayoría era ¿qué? Alámbrica, ¿sí? Y ya cuando pasamos acá, ya empezaba a ser mixta, alámbrica y inalámbrica, ¿sí? Pero resulta que más o menos la relación era de 1 a algunos tantos décimas, ¿no? El problema es que cuando ya pasamos para acá, ¿sí? Estas conexiones ya no iban a ser casi 1 a 1 o décimas, ya iban a ser de centésimas o de millares, porque un dispositivo ya no solamente saca 10, 15 computadoras. Ahorita, si tenemos el Access Point funcionando, sacaría aproximadamente, ¿cuántos hay en el auditorio? Ricardo, ¿cuántos son aquí? 100. O sea, solamente un enlace ya sacaría 100 dispositivos de ustedes, si los consideramos a ustedes 1 a 1, ¿no? Pero si generalmente tenemos de 1 a 3, pues ya estamos multiplicando que solamente un enlace va a sacar más de 200 dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Entonces vean la magnitud que empezamos a ver acá, ¿no? Aquí me quedé, ¿no? Toda esta parte. Y entonces de eso empezamos a hablar. La mayoría de estos dispositivos ya no, ahora sí que la mayoría ya no tanto es alámbrico, ya es inalámbrico. Y entonces a partir de ello empezamos a ver que estos dispositivos van a necesitar otras necesidades, ¿sí? Unas son de usuario final, otras van a manejar tiempo real, ustedes lo manejan mucho, ¿no? Con la parte de streaming, quieren ver cuestiones en Netflix, el Facebook Live, ¿no? Ahorita nos están transmitiendo por YouTube, ¿no? Toda la parte de streaming, pero esos dispositivos a lo mejor tienen ancho de banda limitado, entonces van a tener cuestiones robóticas y demás. Algunos dispositivos manejan gran volúmenes de datos, ¿no? Ahí pregúntenle a Google y a ciertas compañías cuánta información sacan de sus dispositivos, ¿no? Aunque ustedes no lo quieran, ¿sí? Nada es gratis en esta vida, ¿sí? Y otros dispositivos manejan cuestiones de tomas de decisiones. Entonces resulta que si hablamos en esas épocas de 90, 2000, ¿sí? El poder de cómputo estaba generalmente ¿en dónde? En PCs, workstation, servidores. Hoy en día han visto que comparando los celulares que ustedes tienen, esa cantidad de cómputo es equiparable a esas computadoras de ese tiempo. Entonces imagínense, ustedes tienen lo que tenían los estudiantes de ingeniería hace 15, 20 años, ¿no? Que pesa como 4 kilos menos, ¿no? Y hacen el procesamiento 10 veces más. Entonces imagínense si hacemos este procesamiento de sus equipos en sus celulares, podemos sacar gran volumen de información, ¿no? Procesada. Y eso podemos hacer para tomas de decisiones, porque si ahorita se conectan a la red de Limas, ponen información, les dejan ver su identificación, pueden saber sus gustos, qué compran, dónde van, ¿no? Y a lo mejor ahorita salen y les dicen, a todo el mundo le gustan las galletas, ¿no? Y allá afuera va a haber galletas, ¿no? Y van a decir, ay, pensaron, porque ya me vieron que compraron galletas, ¿no? Eso va a ser también toma de decisiones, que no necesariamente lo va a hacer una persona, van a empezar a hacer la parte de analítica de datos. Y a partir de eso, entonces el cómputo se vuelve otra vez descentralizado, ¿no? No solamente se tiene que hacer en grandes partes de cómputo, sino pueden ser en cuestiones locales, y todo ese procesamiento se le conoce como la computación en el borde o el edge computing, ¿sí? Entonces, a partir del Internet of Things, ¿no? Ya empezamos a tener toda esta gama de dispositivos, ¿no? Unos van a ser más poderosos que otros, ¿en qué? En velocidad, o sea, en procesamiento, en almacenamiento, en ancho de banda, todo o nada, ¿no? Entonces pueden ser dispositivos a lo que se le conoce tontos, ¿no? Que lo único que va a hacer es toma la información y la va a enviar sin procesar y nada. Otros van a hacer ciertos procesamientos, otros van a hacer almacenamiento, ¿no? Pero van a ser muchos y de cantidades muy pequeñas, ¿sí? Entonces, a partir de eso dices, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo uno esta parte y las comunico en red? Que hagan procesamiento y después lo envíen. Entonces, esto va siendo el procesamiento tipo edge o de borde, ¿no? Se van conectando y toda esta información que recaben o que realicen estos dispositivos, después los voy a mandar a la nube, ¿no? Y ahí van siendo nubes privadas, nubes públicas, híbridas, de todo, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, ya no los dispositivos están en usuario final o cuestiones científicas, ¿no? Ya pueden estar en cualquier lado, ¿no? En medición, en robótica, en eléctrica, usuario final, ¿no? En aplicaciones comerciales, ¿sí? Pero también hay otras formas de verlo. El procesamiento se puede hacer aquí o puede haber capas intermedias.
que hagan ese procesamiento, lo envían y lo regresan. Pues es lo que más o menos pasa pues en el metro, ¿no? Que decían, tenemos red gratis si me das tus datos, ¿no? Y después les llegaba un montón de publicidad, ¿no? Más o menos les pasaba eso. O toda esa información la subían y se iba a la nube, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Que también esa información se vuelve volátil, ¿no? Aquí puede ser que información en corto tiempo es muy valiosa, aquí en mediano tiempo, y aquí vamos a tomar toma de decisiones para poder llegar a ciertas personas, ¿no? Puede ser para un producto, ¿no? Si a mí me interesa vender playeras, pues voy a buscar de toda esta información que saqué de acá, o de un sector, no importa. Voy a obtener esa información, la voy a procesar, voy a ver quiénes son los que compran la playera, voy a ver edad, sexo, ¿no? Raza, de todo, y hasta puedo hacer campañas dirigidas. Entonces, para eso necesito varios factores. Uno, escalabilidad, ¿no? ¿Qué tan rápido puedo poner millones de dispositivos o miles de dispositivos para que hagan ese procesamiento y me den esa información? ¿Sí? Segundo, conservación de recursos de la red, ¿no? De esa información que estoy sacando no va a ser millones, ¿no? Pero puede ser miles o centenares, y lo que se le conoce como el término little data, ¿no? Que eso lo he puesto al big data, y que eso, bueno, lo maneja en la parte centralizada. Y cuando manejamos la parte de la red, algunas ubicaciones van a tener ancho de banda limitado, entonces yo no puedo sacar la información, todo lo que me dan lo envío, ¿no? No sé si han realizado su respaldo de WhatsApp, que por cierto yo no les recomiendo que usen WhatsApp porque todos se lo vuelan, ¿no? Sí, pues sí. ¿Se han visto que luego en las noches ciertos datos empiezan a subir y no sube Ks, ¿no? Sube megas o sube casi 1 giga o cosas así, ¿no? Entonces imagínense que si no están en su casa, resulta que lo quieren hacer con transmisión 4G, ¿no? O otro tipo de transmisiones con ancho de banda limitado, pues va a tardar años. Y obviamente si ustedes están en un lugar, en un restaurante, en un aeropuerto, en la cafetería, y alguien quiere sacar su información, tiene que sacar lo que le importa, no sacando todo, ¿no? Solamente la parte más concisa, ¿sí? Y todo empezamos a hacer con el procesamiento distribuido. Y bueno, aquí tenemos una imagen. Manejamos el control de buque cerrado. ¿Eso qué significa? Que esas aplicaciones va a haber unas que van a ser interactivas. Entonces tiene que ser que la latencia o el retraso de las señales sea lo más bajo posible. Entonces imagínense que si yo debo de tomar una decisión, ¿no? Le envío un dato aquí que va siendo un brazo robótico, envío la información, la procesa y la cambia. Y este brazo robótico está cortando a alguien, ¿no? Entonces, si se tarda 5, 3, 7 segundos, pues ya no nada más le cortó 5 centímetros, ¿no? Ya lo rebanó completamente, ¿no? Si lo vemos en cuestiones médicas. O si lo vemos en cuestiones de astronomía, ¿no? En vez de que este sea un brazo robótico, sea un telescopio, estoy siguiendo a un meteoro, estoy siguiendo a un satélite, si no le mando las instrucciones, que son pequeñas, ¿no? ¿Qué va a pasar? En lo que va, hace el análisis y regresa, pues ya se le pasó, ¿no? Ya se fue. Entonces, eso es lo que va a hacer, precisamente ver que hay ciertas aplicaciones que la latencia tiene que ser corta. Entonces, a veces no nos conviene tener todo en la nube, porque el procesamiento lo hace diferente. La resistencia, la importancia de que hay muchos procesos que tienen que ser ya distribuidos, ya. Hay demasiadas aplicaciones que cuando lo corres en un procesador se tarda mucho, ¿no? Y lo que queremos es que sea rapidez, entonces nos conviene que lo mandemos, ¿no?, a otros dispositivos y que se comuniquen y que se sincronicen entre sí. Y otro, ¿no?, que aunado a eso podemos generar tipos clusters, ¿no? Y eso va para allá a la parte de los autos autónomos, ¿no? Vamos a tener sensores de todo tipo. Ya han visto que ciertos coches ya tienen sensores de que te dice derecha, izquierda y demás, ¿no? Y entonces tiene que tomar una decisión. Entonces imagínense que voy a dar vuelta a la derecha. El actuador le dice, pues no des, ¿no? Bueno, está diciendo, voy a dar vuelta. Entonces viene, lo procesa, lo envía a la nube, hace el procesamiento, regresa, pues ya chocó, ¿no? O sea, entonces todo eso, a veces la red no tiene que estar tan fuera de la nube, tiene que tomar decisiones de manera locales. Y, ¿como cuántas computadoras se imagina que tiene un coche? Hoy en día. ¿Una? Como 30. 30 computadoras tiene. Y dicen, ¿tantas? Sí. ¿No? Entonces, porque van controlando diferentes dispositivos, mecánicos, eléctricos y demás, ¿no? Entonces, ahora imagínense que todo eso empieza a ser automatizado y que se llega a concentrar en algo. Entonces, ahí empezamos a manejar cuestiones de edge computing, ¿no? Y entonces empezamos a ver y tomar decisiones. ¿Qué nos conviene más, no? El data center, ¿no?, donde haga todo el procesamiento, guardamos toda la información, que puede ser buena. Históricamente podemos ver qué fue lo que pasó, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo hicimos, etcétera, etcétera. O lo tenemos acá abajo, ¿no? Entonces empieza a haber dos capas, ¿no?, de edge computing o de cloud computing. Pero, tenemos un pero, ¿no?, que resulta que la parte de aquí abajo, pues hay unas cosas que sí procesan muy rápido.
hay otras que no. Y necesitan poder de cómputo para hacerlo. Pero no nos conviene porque tenemos precisamente estas cuatro, ya me fue al revés. Estas cuatro características, ¿no? La escalabilidad, conservación, control de bucle y clustering, ¿no? Que no nos conviene que lo haga en la nube, porque pues, obviamente necesitamos que lo haga a alta velocidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se genera otra capa intermedia entre redes de edge computing o dispositivos que no tienen tanto procesamiento, pero que no necesitan viajar a la nube para hacer procesamiento, almacenamiento, toma de decisiones, y que se pongan en partes intermedias, ¿sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sus ventajas, si lo vemos en la parte de aquí, es que lo que hacemos es que muchos dispositivos que tenemos aquí que van a hacer cuestiones de censo, llegan, los procesa, si toma la decisión lo baja, y después este mismo se encarga a subirlo, ¿sí? Y entonces el cloud ya lo toma, lo almacena, hace otros procesos algorítmicos y demás. Entonces, precisamente esta parte del fog computing es una arquitectura a nivel sistema que se optimiza por la distribución computacional de redes y bueno, tiene almacenamiento, tiene jerarquía, ¿no? No cualquiera se va a conectar, en teoría, ¿no? Porque pues empieza la parte de seguridad informática y puede conectar a diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver, ya pusimos una capa. Los dispositivos, objetos inteligentes, lo que va a hacer es que va a guardar información que puede guardar entre Ks y gigas. Y aquí lo puede hacer dependiendo de... Y si esto que va haciendo el edge computing lo subimos al cloud, resulta que el cloud puede tener procesamiento infinito, puede tener almacenamiento infinito, pero dependemos de esto. ¿Cuánto nos tardemos en ir y regresar? ¿Cuántos brincos? ¿Sí? Porque así como vimos que Google es el más visitado y demás, no sabemos dónde están los servidores de Google, ¿no? O cuántos servidores tiene Facebook a través de todo el mundo. ¿Cómo cuántos tendrá servidores de Facebook? Millones. 250,000 aproximadamente. Y subiendo, ¿no? Entonces imagínense, 250,000 en todo el mundo. Entonces con eso, ¿qué estamos empezando a garantizar? Que la parte de fog computing va a estar muy cerca de los dispositivos, va a ser más procesamiento porque estos dispositivos precisamente se van a encargar de lo que se va a necesitar, procesamiento, redes, toma de decisiones, va a ser el filtrado, se lo regresa a los dispositivos para que ya no es que tomen la decisión, ya es que hagan la decisión, y la información que se necesita se envía del fog computing a la parte de la red, ¿no? Entonces vamos viendo que su escalabilidad va siendo de en Ks a gigas, de gigas a teras, de teras a petas y después arriba de petas. Pero, bueno, vamos a empezar a tener pequeños problemitas y entonces vamos a comparar qué ventajas y qué desventajas vamos a tener con respecto al fog computing y al cloud computing. Entonces vemos que el fog computing lo va a tener los usuarios y preferentemente móviles, ¿no? Y vamos a usar, como hemos visto que lo móvil, ¿no? Que ahorita es lo que está de moda, seguramente que la mayor conectividad entre esos usuarios móviles van a ser la parte inalámbrica, ¿sí? Y entonces vamos a tener características, ventajas y desventajas que tiene una interfaz inalámbrica, ¿no? Generalmente velocidad, ¿no? Aquí a lo mejor pones un access point, pero te sales de este cuarto y resulta que aquí tenemos aceros reforzados o tabiques de este tamaño, ¿no? Entonces ya no tenemos señal de ese lado. Entonces tiene que ser muy localizado. Entonces esas ventajas y desventajas ya los tenemos, ya se consideran y ya saben cómo trabaja. ¿Qué son ideales para qué? Pues para parques, esplanadas, calles, etcétera, etcétera, en exteriores o en salones, en auditorios, ¿no? En aeropuertos, en restaurantes, en la parte cerrada. Y el cloud computing, pues realmente lo utiliza para cualquier público en general, ¿no? Todos los que estamos aquí, ¿sí? Y a final de cuentas, al usuario no le importa dónde están los datos, lo único que quiere es ¿qué? Tener acceso a ellos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues va a tener una recopilación de la información global del usuario, pues va a ser alta latencia, lo que te importa es que esté, que se tarde en subir o en bajar, no me importa, pero mientras esté ahí arriba, no. Decimos, creo que está más seguro la información en la nube que en mi computadora, en mi smartphone, y pues depende a qué le llamen seguro, ¿no? Si seguro es que yo tenga disponibilidad en cualquier momento, sí, pero si yo digo que los datos que tengo allá arriba son confidenciales y que no lo tiene que saber cualquiera, pues yo ya les recomiendo que los empiecen a bajar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, su alta latencia, pues la movilidad se le complica, ¿no? Hay sensible para ciento ancho de banda y así empezamos a ver características, ventajas y desventajas, por qué nos conviene tener
una otra cosa, ¿no? Otra ventaja que tiene el fog computing es que podemos poner capas intermedias, ¿no? Que va haciendo los dispositivos locales, genera sus redes de tipo fog, ¿no? Y va a haber otra red intermedia de tipo fog que va a sacar la información de estos dos para procesarla, filtrarla y después mandarla a la nube, ¿no? Entonces puede tener varias jerarquías y el poder de cómputo puede cambiar. A partir de eso, pues ya se está empezando a generar un nuevo protocolo que, si ya quieren empezar a programar en dispositivos móviles, les recomiendo que lo empiecen a estudiar, que es Lisp, ¿no? Y no es el lenguaje de programación en listas, ¿no? Es un protocolo en red, ¿no? Que precisamente va a empezar a hacer comunicación entre los dispositivos. ¿Sí? Y después empezamos a comparar por qué sí nos conviene tener o no nos conviene tener, ya sea un cloud o un fog, ¿no? Si empezamos a ver estado latente, ¿no? El cloud computing es alto, fog computing es bajo. Interacciones con tiempo real, soporta cloud, si no, pues no estaría funcionando Netflix, YouTube y demás, pero también el fog computing por el procesamiento que llegamos a tener y que mientras los dispositivos en la nube le puede dar servicio a todos, ¿no? Aquí en los dispositivos de fog computing puede ser muy localizado, va a ser para 15, 20 equipos de lo que se va manejando, están soportándose, ¿no? Movilidad, en cloud es limitado, no puede manejar tantos, y fog computing sí soporta hasta ciertas áreas. Y así empezamos a ver características que cuando van a empezar a hacer o diseñar redes ustedes, ¿no? Que pues, en algún punto en el cómputo lo van a realizar, van a decir si nos conviene manejar un cloud o un fog, ¿no? Tomando todas estas consideraciones, ¿no? Consumo de energía es algo muy importante, ¿no? Si nosotros lo empezamos a ver en el cloud computing, no solamente es que los servidores, ¿no? Los switches, los routers, toda la conexión, esos deben estar a una cierta temperatura, ¿no? Y a partir de eso, tienen que poner, ¿qué? Aire acondicionado. Pero si se va la luz, tienen que tener respaldo, ¿no? Entonces, todo eso va siendo energía, demasiada energía. ¿No? Aquí no hay uno de eléctrica. ¿Ustedes saben cuánto más o menos consume la UNAM en kilowatts? Yo lo oí y fueron como 8,000 kilowatts, 8 millones de kilowatts, o sea, por hora. Por hora. Entonces yo cuando lo oí dije, ¿qué es eso, no? O sea, imagínense todo lo que consume, ¿no? Entonces un centro de datos no hay problema. ¿Qué es una desventaja? Y una ventaja, o desventaja también, tenemos la parte de fog computing que va a hacer que su consumo de energía es bajo, pero eso le pega directamente a la transmisión, porque si no tenemos mucha potencia, la transmisión de la distancia que va a mandar las señales también es corta. Esa es otra de las características que tiene la parte inalámbrica, ¿no? Y entonces podemos hacer de esto que se va haciendo conceptual, ¿no? En esta parte, si lo empezamos a ver de aplicación, pues aquí empezamos a ver lo que son las partes de fog computing. Tenemos aquí el cochecito que se va a conectar, va a tomar decisiones de manera local al coche, entonces va a ser una red de fog computing y después cierta información se la va a mandar a la radio base, que aquí va a tener precisamente la unidad que va a hacer el procesamiento del fog computing y este va a filtrar y se lo va a mandar a la nube, ¿no? Y ustedes dicen, pero ¿eso para qué nos sirve? Pues si lo empezamos a ver, estos coches independientemente van a hacer ¿qué? Pues su control de tráfico, ¿no? Van a ver si nos conviene, rutas, velocidades, que no choque, que te diga vuelta a la derecha y no, el güey, si entonces le das a la izquierda y te dice no, a la derecha, ¿no? Si no chocas, cosas de tipo, decisiones locales. Pero después, ¿qué pasa? Con el fog computing te va a empezar a dar ¿qué? Pues cuestiones de tráfico, ¿no? Que lo va a empezar a procesar. O que si nosotros le ponemos aquí un sensor de contaminación, aparte que nosotros nos estamos viajando, navegando por la ciudad, podemos ver los contaminantes que hay por esa zona, ¿no? Y así lo empezamos a ver, lo procesan, y entonces la nube no solamente va a procesar incidentes y demás, sino aparte va a procesar tráfico, va a procesar contaminantes, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que tenemos varias aplicaciones solamente con pequeñas unidades, ¿no? Y por eso se manejan varias capas. Bueno, es para acá. Lo mismo va a pasar si tenemos una arquitectura de Edge Computing con Fog Computing, tenemos que ver qué ventajas tiene una con respecto a otra para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Igual, de manera natural. Aquí puede ser que el Edge Computing le den compartir internet, ¿no? Lo pones aquí tu cochecito mientras estás oyendo música en un estacionamiento, bueno, aquí es una calle, y entonces estos dispositivos se van conectando, ¿no? O la parte de sensores, ¿no? Si nosotros vemos que estos sensores son, en cierta manera, dispositivos tontos que no pueden procesar, ¿no? Entonces aquí el Edge Computing no puede trabajar porque necesitamos algo intermedio. En ese momento ponemos un dispositivo de tal manera que recabe toda la información de los dispositivos y que genere una red de tipo Fog Computing, ¿no? Y así, igual para las cámaras, ¿no?
podemos ver que, aparte de que envían las cámaras, digamos, de tránsito, ¿no? Que envíe la información, la procese, dice, ah, mira, ahí va el coche que se robó, ¿no? Ponemos una red intermedia, ponemos una lista negra de los coches que se han robado, entonces la cámara se lo reporta a él, dice, oye, ¿sabes que aquí hay un coche que se están robando? Y el tiempo que baja es mucho más rápido. Y entonces le van dando al seguimiento de línea y ya los incidentes los suben a la parte de la nube. Pero bueno, aquí ya empezamos a ver todas las aplicaciones que podemos trabajar con Fog Computing. ¿Quién lo está respaldando, no? ¿Quién está respaldando al Edge Computing? ¿Quién está respaldando al Cloud, bueno, al Cloud Computing, al Fog Computing, en la parte de dispositivos, ¿no? Unos están yendo a la parte de telefonía, 5G, otros al cómputo móvil, y Fog Computing, la ventaja que tiene es que siempre fue pensado para el IoT, el Internet de las cosas, ¿sí? Pero esa es la parte bonita y lo que estamos viendo hacia dónde va. La parte no bonita, ¿no? Que por eso estamos aquí, la parte de seguridad, es que todos estos incidentes que en todas las pláticas anteriores que han mencionado y las que vienen, se han tocado. Denegación de servicio, pérdida de datos, ¿no? Software que está inseguro y que podemos sacar la información, ¿no? Robo de identidades, phishing, vulnerabilidades, ¿no? Pues resulta que pues, en ese aspecto pues, se incrementa, ¿no? Y entonces, si ustedes se van a dedicar a la parte de seguridad, o están trabajando con cuestiones de seguridad, pues van viendo todos estos conceptos y cómo se va a empezar a tocar estos puntos, porque estos puntos, directa o indirectamente, van a tocar las redes precisamente, o ya sea Edge Computing o Fog Computing, porque son dispositivos de tipo IoT, ¿no? Entonces, si hablamos, no sé, de la parte de redes móviles de 5G, le pega mucho al DB y DL, que van siendo, y los demás, ¿no? Que van siendo información de su base de datos, pérdida de la información, ¿no? Pero, como ya hemos trabajado durante más de 40 años, como lo han visto en la parte de Internet, ya también hay soluciones, ¿no? Pero también tenemos que empezarlo a ver, ¿no? Si vemos en la pérdida de datos con base de datos, pues una de las soluciones que podemos darle es cifrar la información. ¿Sí? Entonces dices, ah, bueno, ya tenemos la solución. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Ah, es que hay un pequeño problema, que el Fog Computing va a empezar a mandar mucha información con ese cifrado. Entonces, si alguien lo está escuchando, pues también va a ser más fácil que encuentre esa llave. Entonces, todas esas técnicas, todo lo que hemos visto hay que empezarlas a mejorar. ¿Por qué? Porque la red ya no es de 1 a 1, 1 a 5, va a ser 1 a 6 y van a ser millones, billones de usuarios, ¿no? ¿Cuántos tengo? 5 minutos. Ok, ya vamos a acabar, ¿no? Y bueno, entonces vamos a tener que proteger la parte de seguridad en esta parte de la nube, ¿no? Ahora en el Fog o en los Edge, ¿sí? Entonces, no importa la arquitectura o la plataforma que tengas que proteger, ¿no? La tienes que proteger dependiendo de qué. Aquí son, aunque son miles, pero están distribuidos, está muy centralizada. El problema son en las capas de abajo porque van a hacer que una seguridad distribuida, ¿sí? Y aquí vienen, esta lámina, digo, no se ve muy bien allá, creo que sí, ¿sí? Van siendo de todos los problemas de seguridad que van a tener precisamente con el Edge, con el Cloud o con el Fog Computing, ¿no? Inyecciones de código, contraseñas por default, ¿no? Denegación de servicio, mal cifrado de datos, ¿no? Concurrencia, virus, troyanos, ¿no? De todo vamos a tener. Pero lo empezamos a manejar. Entonces dicen, ah, ok, si esa es la parte de virus, pues entonces mis actuadores ya no tengo problema porque pues ya le voy a poner un antivirus, sí. Nada más que acuérdense que un actuador es un dispositivo demasiado pequeño, ¿no? Para tener un software de esa capacidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar, también tenemos que idear ese tipo de aplicaciones, ¿no? Porque si no nos va a pasar eso y entonces el problema va a ser mayor, porque si esta persona hace una denegación de servicio, pues yo no solamente va a tener una computadora o dos o un servidores, ¿no? Va a tener cientos de estos dispositivos que uno puede sacar información o dos puede usarlos en su contra, ¿no? Porque ya dijimos que sus celulares tienen un poder de cómputo bastante bueno, ¿no? Entonces, imagínense, hablan y después ya se te acabó tu saldo, dices, pues si lo acabo de poner, ¿qué aplicación lo está consumiendo, no? Pues puede ser que una de esas aplicaciones sea un troyano, un malware o algo similar. Y bueno, por último, ¿qué pasa si empezamos a aplicar todas las características de seguridad, ¿no? Cifrado de datos, monitoreo de la red, ¿no? Pues lo voy a empezar ¿a qué? A mitigar, porque generalmente la seguridad no está siempre al 100%, o decimos ahorita que nuestra seguridad está funcionando,
¿sí? Pero dentro de 5 o 7 años vamos a tener un problema que sale una nueva tecnología, como lo vimos, ¿no? Hubo un salto de computadoras normales a la parte de fog computing y entonces salieron nuevas aplicaciones, nuevos protocolos, nuevos software, que eso hace que la seguridad otra vez sea vulnerada. Y bueno, gracias por su atención. Esa es mi presentación. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Sabes? Mi duda radica en algo que comentó. Bueno, respecto al respaldo de WhatsApp, de cuando se sube a la nube, que lo vayamos retirando toda la información. No precisamente sobre WhatsApp, sobre cualquier otro tipo de dato que subamos. Pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en un computador normal de casa, al momento que nosotros, por ejemplo, borramos algo, hay maneras todavía de recuperarlo. Entonces, si nosotros subimos algo a la nube y lo intentamos retirar, ¿no quedaría alguna especie de remanente de la información? O sea, queda algo físico, ¿no? O sea, a final de cuentas ¿se guarda en dónde? Porque no se guarda en el ente, ¿no? Se guarda pues, en computadoras, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, esas computadoras pues, radican, ¿qué? A final de cuentas, discos duros, ¿no? Ya sea estado sólido o de red, ¿no? ¿Quién te garantiza que cuando tú quitas la información, no saquen el disco duro, lo formateen 7 veces, les pongan unos y ceros, ¿no? Y digan, ya tu información no está ahí, sigue, ¿no? O sea, la información ahí sigue, ¿no? La otra es, si es tanta información, pues empiezan a meter mucha información sobre ese disco duro que en algún momento se va a perder, ¿no? Pero va a haber un tiempo que esa información sigue ahí, aunque la hayas borrado, ¿no? Gracias. Bueno, pues le damos las gracias al ponente por su participación. Y a nombre de Limas, ¿no? Un pequeño reconocimiento.